Hoy la Comisión de Constitución también tuvo una sesión accidentada porque se invitó a un grupo de constitucionalistas para revisar, digamos, los detalles constitucionales de la propuesta de cuestión de confianza y congresistas propusieron, Gino Costa propuso que en aras de la diversidad se invitara también pues a Pedro Cateriano, David Lobatón, Omar Cairo. Esto no se dio y en respuesta, bueno, separaron pues varios de los miembros de la Comisión de Constitución presidida por Rosa Bartra, 4 bancadas no asistieron pues a la sesión por esta disconformidad. Así que nosotros hemos invitado a Pedro Cateriano para poder ahondar entonces en lo que sería la opinión que para Gino Costa decía pues le daba de alguna manera más pluralidad a la discusión. Los congresistas o los constitucionalistas que han ido al Congreso al parecer observan muchos hierros incluso constitucionales en la convocatoria a la cuestión de confianza. ¿Qué opina usted? Buenas noches. Buenas noches, encantado. La cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros se encuentra dentro del espíritu y la letra de la Constitución. Les guste o no a los constitucionalistas cercanos al fujiaprismo. Lo concreto es lo siguiente: ¿qué cosa es la cuestión de confianza? Es una iniciativa ministerial propia del sistema parlamentario que lo que busca es forzar el aval político, es decir, el apoyo del Parlamento cuando no ha sido logrado a través de la discusión política o del trámite legislativo o de las propuestas que el gobierno envía al Congreso. En nuestro historial político, bajo la vigencia de la Constitución del 33, el Congreso interpelaba, censuraba y negaba confianza. Y ese exceso en el ejercicio del control político motivó la inestabilidad del sistema y trajo como consecuencia las caídas de los gobiernos de Bustamante y Rivero y de Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno. ¿Por qué razón? Porque frente a los excesos del legislativo no tenía ningún mecanismo de defensa el Ejecutivo, es decir, no existía el otro mecanismo propio del parlamentarismo, que es el derecho de disolución. Teniendo en cuenta esta experiencia acontecida, el constituyente del 79 incorporó el derecho de disolución, pero no como en el sistema parlamentario donde no hay prerequisitos ni condiciones, sino que estableció que para que la Cámara de Diputados pudiera ser disuelta, porque el Senado no podía ser disuelto, porque era la comisión permanente. No, porque no tenía las atribuciones de control político. Exacto. No interpelaba, no censuraba, ni extendía, ni daba confianza. Se estableció que el presidente de la República podía disolver la Cámara de Diputados si ésta negaba confianza o censuraba a 3 consejos de ministros. Fujimori no empleó este mecanismo constitucional, sino que con Montesinos ejerció la fuerza bruta y dio un golpe de Estado. Por eso la comparación no es válida. Absolutamente, y a eso iba. Congresistas, ¿no? Cuando se redacta la Constitución vigente y tenemos un Parlamento unicameral, se estableció que el presidente de la República podía disolver el Congreso si éste censuraba o negaba confianza a 2 consejos de ministros. ¿En qué situación estamos y por qué es que está ocurriendo esta crisis política? Porque el Parlamento disparó la primera bala, por decirlo, al negarle la confianza a Fernando Zavala cuando hizo el planteamiento. Entonces, ahora, en la eventualidad de que Salvador del Solar no obtenga la extensión de confianza, el presidente de la República podrá disolver el Congreso. Ahora, vayamos por partes. ¿Es constitucional el planteamiento de Salvador del Solar? Sí, porque se ajusta a lo establecido por la Constitución. ¿El presidente puede presentar proyectos de reforma constitucional? Sí puede presentar proyectos de reforma constitucional. El artículo 206, en su segundo párrafo, lo señala muy claramente. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros. Entonces, no podemos confundir o intentar confundir a la opinión pública por el hecho de que
una vez que aprueba el Congreso una reforma constitucional, no la puede observar. Ese es otro procedimiento. Pero la iniciativa de presentación la tiene el presidente. La tiene de una manera clara, como lo acabo de leer. Acá no hay problema de interpretación, de duda, que va a amenazar el sistema democrático, que va a presionar al Congreso. No. Es más, si el presidente Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros hubiesen tomado la decisión de, además de hacer cuestión de confianza, convocar a una legislatura extraordinaria, hubiesen podido hacer, porque la Constitución les otorga esas atribuciones. El ejercicio regular de un derecho, de una atribución, de una facultad, esto puede ser interpretado como una amenaza. Acá no se está amenazando al Congreso. ¿Por qué razón? Primero porque quienes abrieron esta vía para que, digamos, se inicie el procedimiento, repito, fue el propio Congreso cuando le negó la confianza a Zabala. Ahora, ¿cómo se elabora una cuestión de confianza? En base a criterios políticos, netamente políticos. O sea, no hay que pegarse un jurídico. No les gusta el plazo, bueno, no les gusta el plazo, pero eso ya es un tema de carácter político. Porque, repito, la cuestión de confianza se encuentra dentro del cauce de la Constitución. Pero digamos que hay un primer escollo en la interpretación cuando se dice, ok, usted nos aclaraba muy bien el tema de la potestad presidencial de presentar un proyecto de reforma constitucional. Pero lo que se cuestiona es de otro lado, es que además de eso, des como condiciones la confianza, y hoy el presidente lo ha vuelto a reiterar, porque ha dicho que van a considerar que esta confianza ha sido negada, condiciones la confianza a la aprobación exacta, digamos, del contenido de los proyectos. Claro. Y claro, tienes el problema adicional de que mañana seguramente votas la confianza, pero luego vas a entrar al debate. Y el gobierno ya se adelantó y ha dicho, ojo, que si tú me das la cuestión de confianza y luego me apruebas lo que te da la gana, eso yo voy a considerar que me estás negando la confianza. Bueno. Hay ahí un problema, hay ahí una discusión. A ver, primero no nos anticipemos. Y volvamos a distinguir, no confundamos a la opinión pública. El pedido de cuestión de confianza se encuentra dentro de lo que establece la Constitución. Podemos discutir la sustentación política de la cuestión de confianza. Sin duda alguna, el plazo es de contenido político. Eso es un argumento para forzar, porque tampoco pues el gobierno va a demostrar una debilidad ni se va a comportar como niños de colegio frente a una oposición que largamente ha sido abusiva en el ejercicio de su poder y además casi permanentemente ha violado el orden constitucional. Entonces, esa es la parte política, el contenido político. Uno puede discrepar en la parte política de la sustentación, pero que se ajusta a la Constitución no cabe la menor duda. Ahora, ¿esto cómo se puede aclarar o puede generar un mayor conflicto? En el debate. Y para eso es la cuestión de confianza, porque el presidente del Consejo de Ministros va a concurrir con todo su gabinete, va a sustentar políticamente el argumento de su cuestión de confianza y luego de ese debate se retira para que los parlamentarios voten, es decir, le extiendan la confianza al presidente del Solar o se la nieguen. Ahora es interesante que esto eventualmente llegue a un punto en el cual podrías, de un lado, digamos, limitar al presidente para observar los proyectos de ley de reforma constitucional que se voten, ¿no? Finalmente, pero al mismo tiempo él tenga la capacidad de decir, no, me estás negando la confianza. ¿Podría darse un escenario con esas características? Sí, podría darse. No se puede observar el proyecto de ley que hayas, para usar los términos del presidente, desnaturalizado mi propuesta original, pero esto en la práctica significa que me has negado la confianza. ¿Cabe una interpretación de... o cabría que nuevamente planteen otra cuestión de confianza? Hay otras vías legales. Señores, ustedes han aprobado esto y sobre su
pronunciamiento, vuelvo a presentar otra cuestión de confianza porque considero que no me han excedido de la cuestión de confianza. Usted como ministro presentó, como ministro de Defensa Sí. presentó una o dos cuestiones. Una cuestión de confianza. Cuestión de confianza. Eso también se puede hacer un ministro, digamos... Claro, la por cuestión, sí mismo. la cuestión de confianza la pueden presentar los ministros de Estado por separado o el presidente del Consejo de Ministros. Si el ministro que ha presentado la cuestión de confianza por separado no la obtiene, la consecuencia jurídica obligatoria que establece la Constitución es la renuncia al cargo. En el caso del gabinete, si el presidente del Consejo de Ministros no recibe la confianza, la consecuencia es la caída de todo el gabinete. Por eso hay crisis total. Eso no ocurre en el caso de los ministros sueltos, por decirlo. Exacto, por separado. Ahora, el otro tema ahí es, en el debate mañana entonces se podría, por ejemplo, ajustar el plazo propuesto inicialmente por el Ejecutivo para llegar a un acuerdo y aprobar eventualmente la confianza. Eso podría... Eso lo podría plantear el propio presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué nos dice las decisiones ahora mismo de Fuerza Popular que ha aprobado la sanción a Daniel Salaverry por 120 días justo en este momento? Cuando Daniel Salaverry había dicho que además mañana se iba a discutir el tema de la reconformación de las comisiones. ¿Puede pasar algo antes de votar la cuestión de confianza que, por ejemplo, pues termine pues en esta sanción de 120 días para Salaverry, que se confirme esto en el Pleno? ¿Puede ocurrir algún evento de esta naturaleza mañana mismo? Bueno, en alguna oportunidad lo he dicho acá, Enrique, hasta ahora esperamos el audio o el video que decía Salaverry que tenía de Pedro Pablo Kuczynski con Mamani, en donde supuestamente Mamani estaba negociando su... Eso lo ofreció Salaverry. Eso lo ofreció y hasta ahora no cumple, ahora ¿no? Ajá. Y además esa transformación de aprista a fujimorista, la verdad... Pero en fin... de aprista a fujimorista y de fujimorista a antifujimorista, sí. en todo caso. Bueno, en todo caso, a ver, el fujiaprismo hace uso de su poder hasta el final. Y con esto está demostrando claramente que ejerce ese poder para otros fines, que no necesariamente son de interés nacional. La grave inestabilidad política del país es consecuencia fundamentalmente del obstruccionismo permanente desde que hubo el cambio de gobierno, bajo la presidencia de Kuczynski y bajo la presidencia del presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra sabe cómo actúan los fujiapristas. Tiene la experiencia muy cercana de su antecesor. La ha visto. La ha visto, ¿no? Entonces, la fiesta. y los fujiapristas parece que no tienen propósito de enmienda. Estos hechos, este hackeo final a Salaverry, estos intentos de mantener a como dé lugar la composición del Parlamento para seguir ejerciendo, de las comisiones en el Parlamento para seguir ejerciendo su poder, aparentemente demuestran que tienen el control. Pero hoy día también han ocurrido 2 renuncias en Fuerza Popular. Nelly Cuadros y Villavicencio. Entonces vamos a ver qué cosa es lo que va a suceder mañana. Pero lo que está claramente probado es que la respuesta del presidente Vizcarra ha sido consecuencia también de una campaña de demolición del fujiaprismo. Y son hechos objetivos. Yo en la mañana, cuando a veces uno revisa las declaraciones de los fujimoristas, dan risa, ¿no? Pero si nosotros recordamos lo que han sido las primeras páginas. Mira, Enrique, lo que ha sido una primera página, por ejemplo, de hace algunas semanas. PPK, Vizcarra y Arauz resultaron ser los cuellos blancos de Choquehuanca, dijo Galarreta, ¿no? Es una primera plana en Correo. Pero por decir que ha sido una campaña sostenida. Entonces, no debe sorprendernos tampoco por qué el presidente Vizcarra ha hecho esta evaluación de los hechos. No hay, para usar el término, no hay confianza en lo que el fujimorismo pueda sacar en el lo que ha ocurrido, Enrique, es que este enfrentamiento iniciado por el fujiaprismo nos ha llevado a esta situación. No podemos hablar de golpe de Estado, ¿por qué razón? Porque en la eventualidad
de la negación de confianza, el presidente Vizcarra está obligado en el decreto de disolución a fijar la fecha de las elecciones. No sería pues una disolución a la fuerza bruta como la de Fujimori y Montesinos, porque en ese caso, ¿quién sería el dirimente de este conflicto entre los poderes del Estado? El pueblo, a través de elecciones libres y democráticas. ¿Y cómo daría la razón? Si le otorga en esa votación la misma cantidad de parlamentarios o más al fujiaprismo, sin duda alguna tendría la razón el fujiaprismo. Pero si consolida otra mayoría parlamentaria que haga viable el final de este gobierno, no hay que olvidar tampoco los compromisos. ¿Usted observa con simpatía la posibilidad entonces de cierre constitucional del Congreso y nuevas elecciones? Yo no observo con simpatía, porque salvando las distancias y los contextos políticos, a mí me tocó una situación compleja. También se evaluó la oportunidad de disolver el Congreso. Creo que una disolución trae como consecuencia una mayor tensión política y también inestabilidad. Y se dice mucho lo que haría la comisión permanente durante los 4 meses. Que el presidente gobernaría por decreto. Pero hemos llegado a una situación que tampoco el país puede continuar en este enfrentamiento permanente. Y si no hay salida, si el Congreso no cede y el gobierno no cede, alguien tiene que resolverlo. Y es el pueblo, o sería el pueblo a través de las elecciones. Sería una salida constitucional. Sería una salida constitucional. Quienes dicen que Vizcarra terminaría en la cárcel o qué sé yo, no tienen ninguna base. Creo que no hay, no creo, estoy seguro que no hay argumentos. Porque además una disolución constitucional, repito, implicaría la elección de un nuevo parlamento que complete el mandato del parlamento que sería disuelto. Medio en broma le comentaba fuera de cámaras que hemos escuchado en varios medios a Enrique Gersi señalar, digamos, tiene una posición diametralmente opuesta a la suya. Él dice que no los habían tratado tan mal ni en el 92, el que fue parlamentario, y le decían pues a un momento si él era fujimorista, ¿no? Y él respondía, no, yo en realidad soy vargasllosiano, siendo que Pedro Caterano también es muy cercano a Vargas Llosa. Bueno, acá lo que estamos viendo son opiniones divergentes realmente dentro incluso de quienes uno en algún momento pues hubiera pensado que claro, pero serían opiniones esas son opiniones políticas. Y yo distingo en este caso lo político de lo constitucional. Y uno naturalmente en política tiene la más amplia libertad. En mi modesto parecer, el planteamiento, repito, de la cuestión de confianza se ajusta a lo prescrito por la Constitución y bueno, de política podemos escuchar de todo como en botica, como se dice en algunas oportunidades. ¿Y en el caso del presidente del Tribunal Constitucional? Bueno, yo creo que ahí sí ha sido un grave error el que ha cometido el presidente del Tribunal Constitucional, que linda con la infracción constitucional, porque como hemos señalado, no solo ha adelantado opinión, sino que además no ha sido exacto en su opinión jurídica, porque como lo hemos señalado en el artículo 206, claramente está establecido que el presidente puede presentar una reforma constitucional. Y él ha confundido este procedimiento, no solo con eso, sino que ha dicho que como el presidente no puede observar un proyecto de reforma constitucional, no tendría esta facultad, y cosa que no es verdad. Ahora, claramente dentro del TC no todos piensan igual. O sea, ¿qué sí, puede haber motivado al presidente a emitir un comunicado de esta naturaleza, ¿no? Bueno, acaban de terminar sus periodos, además, ¿no? Sí, no sé si hay algún bueno, ya sería entrar al terreno de la especulación, pero en todo caso creo que no es una opinión que además, como dices, ha generado al interior del propio tribunal opiniones discrepantes. Usted, para terminar, ha presentado su argumentación muy claramente. ¿Quién al final define, ok, esto queda así? Mañana es donde se va a definir en el Congreso, se van a aceptar todos los términos y se va a establecer cuáles son las reglas de juego, en este caso constitucionales, más allá de las políticas. Bueno, no sé si mañana, porque a veces los debates parlamentarios también son largos.
pero es el Parlamento el que define extendiendo o negando la confianza. Así El Parlamento no se puede lavar las manos y decir no voto. no puede haber este famoso voto naranja. Ese es el otro punto que se está hablando. El Parlamento, que devuelvo, no está bien bueno, si lo devuelve, insisto, pero el Parlamento está obligado a extender o negar la confianza. No se puede poner de y el costado. Parlamento tampoco puede amenazar con una vacancia, porque sí ahí estaríamos ante una situación de una amenaza golpista del Parlamento, porque no hay argumentos tampoco legales para amenazar al presidente de la República con una vacancia. Muy bien. Pedro Cateriano, muchas gracias por venir a compartir todas estas opiniones con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con más.